En nuestras clases pasadas vimos las diferentes partes de una casa, vimos los ambientes de una casa y vimos las partes de una casa. Bueno, ahora para cambiar un poco y para hacer un pequeño repaso de algunas cosas que ya hemos visto, vamos a dedicar esta clase a lo que llamamos un review. Review. Review es repaso, ¿sí? Un pequeño repaso de verbos, gramática, vocabulario, pero muy brevemente, ¿sí? A ver si recuerdan cómo diríamos yo estoy en la habitación. Yo estoy en la habitación. Diríamos I am in the bedroom. Bedroom, ¿sí? I am in the bedroom. Yo estoy en la habitación. Si quiero decir, ella estaba en el comedor. Ella estaba en el comedor, ¿verdad? En pasado o lo que llamamos simple past. Diríamos, she, para ella, was in the, recuerden que comedor era dining room, ¿sí? Dining room. Bien. Recuerden que esto se pronuncia dining porque tenemos una sola N, ¿verdad? Cuando tenemos una vocal, luego tenemos una consonante sola y luego tenemos otra vocal, la primera vocal adquiere su sonido largo. En el caso de la I, el sonido largo de la I es I, ¿sí? En el caso de dinner, la I adquiere su sonido corto, I, dinner, porque hay una doble N, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo diríamos? Nosotros estaremos en... A ver, nosotros estaremos en la casa de Juan. Nosotros estaremos en la clase de Juan. Así que necesitamos utilizar el verbo estar en futuro, ¿verdad? Vamos a ver cómo se dice. We, que significa nosotros, will be at Juan's home. We will be at Juan's home. Recuerden que cuando hablamos de propiedad, la propiedad de alguien, algo que es de alguien o de algo o de alguna persona, se utiliza el apóstrofe y la S, que significa de fulano, ¿sí? Juan's home significa casa de Juan, ¿sí? Cuando hablamos de una ubicación, ¿sí? De una localización, no de un lugar, perdón, no de un objeto en el cual nos encontramos adentro, sino más bien que estamos haciendo referencia a una ubicación, ¿verdad? Decimos, en lugar de decir en, que significa dentro de, decimos at, ¿sí? At significa en, pero en sentido de en tal ubicación. En significa en sentido de dentro de, ¿bien? Aquí, si vamos a estar en la casa de Juan, obviamente vamos a estar adentro, ¿verdad? Pero más que adentro, el hincapié de la frase está en que es en lo de Juan. Usamos at, ¿bien? ¿Cómo decimos? A ver. I will... A ver. ¿Cómo diríamos si quisiéramos decir dónde está el baño? Pero imagínense que están en un lugar público. Quieren preguntar, ¿dónde está el baño? Vamos a decir, si recuerdan, hay una palabra diferente para baño, si es un lugar público, si es una casa, ¿verdad? Diríamos, where is
the toilet? Toilet, ¿sí? O where is the restroom? Restroom. Toilet o restroom es la palabra para baño que utilizamos si estamos en un lugar público, ¿verdad? Si estamos en un bar, si estamos en un hotel, si estamos en una oficina, en cualquier lugar, ¿verdad? Un baño público donde no importa que haya un lugar para tomar baño, ¿verdad? Si estamos en una casa, vamos a preguntar where is the toilet, que también es correcto, o where is the bathroom, ¿sí? Bathroom. ¿Bien? Ahora, ¿cómo diríamos tengo que ir a casa? Tengo que ir a casa o yo tengo que ir a casa. Recuerden que hace poco vimos verbos modales, ¿verdad? Y vimos también debo o tengo que, ¿sí? ¿Cómo lo diríamos? En realidad es igual, se utiliza tengo que ir en infinitivo, igual que en español. ¿Cuál es el verbo tener en inglés? Es el verbo to have. To have. Así que tengo que ir a casa, diríamos I have to go home. ¿Verdad? Cuando hablamos de tengo que ir a casa, la palabra casa la estamos utilizando no en la connotación del objeto casa, sino con la connotación de casa-hogar, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a casa en sentido de hogar, en inglés no utilizamos un artículo, ¿sí? Entonces no decimos I have to go to home o to the home, no tengo que ir a casa ni tengo que ir a la casa o a mi casa. Decimos simplemente yo tengo que ir casa, porque home en realidad significa hogar, ¿bien? Diferente de house, que significa casa como objeto físico. Si quisiéramos hacer referencia a casa como objeto físico, por ejemplo, decir quiero ir a mi casa, podríamos decir I have to go to my house, a mi casa. Pero cuando hablamos de casa en sentido de hogar, I have to go home. Y esta es la frase que normalmente utilizaríamos prácticamente siempre, ¿bien? Home. ¿Cómo diríamos? Ellos estaban yendo a su casa. Bien, la dejamos así, no vamos a complicar más la oración. Ellos estaban yendo a su casa. ¿Cómo diríamos eso? Estaban yendo. Vamos a ver. Recuerden que necesitamos el gerundio, ¿sí? Esto se diría en inglés. Ellos era they, ¿verdad? Estaban yendo. ¿Cómo es el pasado del verbo estar en inglés? El verbo estar o ser es el verbo to be. En tiempo pasado es was, ¿sí? Y el gerundio del verbo ir, o sea, yendo, en inglés, ¿cuál es? El verbo ir es el verbo to go. Y el gerundio es agregando ing, ¿verdad? Going a su casa. To their home. ¿Sí? Opa, me equivoqué aquí. Porque aquí el sujeto es plural. They. Was, recuerden que es el verbo to be en pasado para singular. Pero aquí es were, porque they es plural. ¿Sí? They were. Si fuera he o she, ¿sí? O I, que soy yo, ahí sí sería was, ¿sí? Was. Pero el verbo to be, que es un verbo
el verbo to be, que es el verbo más irregular de todo el inglés, vimos que yo, para tú, no, para yo, para él o para ella se utiliza was en pasado. Y para los otros se utiliza were, ¿sí? They were. Ellos estaban yendo a su casa. Ellos estaban yendo a su casa. Y si queremos decir ellos estaban yendo a sus casas, ¿verdad? Porque son más de una casa, ¿sí? Suponiendo que ellos viven todos juntos, entonces podemos decir así: They were going to their home. Ellos estaban yendo a su casa. Pero suponiendo que ellos vivan en casas diferentes, diremos they were going to their homes. ¿Sí? Ellos estaban yendo a sus casas. ¿Sí? Fíjense que en inglés their no hay una distinción entre su y sus, ¿verdad? Their puede significar su en singular o sus en plural. Así que la distinción queda en realidad en el sustantivo, que ese sí agrega la S para el plural. Aquí estaríamos diciendo ellos estaban yendo a sus casas. ¿Bien? Ahora vamos a decir yo quiero comer una manzana. ¿Recuerdan cómo es el verbo querer en inglés? El verbo querer en inglés es el verbo to want. To want. Yo quiero comer una manzana sería I want to eat an apple. Apple es manzana. Y recuerden que el artículo indeterminado en inglés es la palabra a, que significa un o una, ¿verdad? Porque en inglés no tenemos masculino y femenino en los sustantivos. Pero cuando el sustantivo comienza con la letra A, para que no quede chocante a, colocamos una N. Entonces se dice eat an apple, ¿sí? Al igual que en español decimos la I cambia por E y la O cambia por U cuando el sustantivo comienza con I o con O respectivamente, en inglés se hace esto con el artículo indeterminado a. ¿Bien? Bueno, terminamos la clase, así que vamos a hacer un poco más frecuentemente los repasos o los reviews, ¿sí? Así que vayan tratando de ir recordando o repasando las cosas que ya hemos visto, así más adelante podemos en realidad continuar con cosas un poco más avanzadas, tomando como base que ustedes ya van a estar dominando o recordando lo que ya hemos visto, ¿sí? Pueden mandarme preguntas por YouTube o a través del blog y se las iré contestando lo antes posible, ¿sí? Gracias por mirar. Hola amigos, en esta clase vamos a continuar viendo un poco de repaso de las clases de inglés, ¿sí? Nuestra palabra para repaso es lessons review o repaso de clases. Recuerden que el apóstrofe en inglés se utiliza para decir de algo, o sea, para indicar propiedad, ¿sí? Repaso de clases. Vamos a ver si recuerdan que cuando estuvimos mencionando las partes y los ambientes de una casa, vamos a utilizar eso y también vamos a indicar dónde está algo que vamos a preguntar. Así que les voy a preguntar algo, quiero que ustedes lo piensen, les voy a dar unos pocos segundos y luego lo voy a escribir, ¿tá? Y de esa forma por lo menos van a ir forzándose, haciendo el esfuerzo para tratar de utilizar y acordarse de lo que hemos aprendido, ¿sí? ¿Cómo diríamos, por ejemplo, dónde está el gato? ¿Sí? ¿Dónde está el gato? Recuerden en inglés las palabras para preguntas, lo que llamamos las question words, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cómo? Esas preguntas, esas palabras en inglés las llamamos las W words o palabras de preguntas. ¿Por qué W words? Porque casi todas
casi todas, con excepción creo que de una, comienzan con la letra W, la letra W, ¿sí? Así que se le llama las palabras W o las W words, son las palabras para las preguntas. ¿Dónde está el gato? Diríamos, where is the cat? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? ¿Sí? Vamos a responder. El gato está en la sala de estar. ¿Sí? El gato está en la sala de estar. En una de nuestras últimas clases estuvimos viendo los nombres de los diferentes ambientes de la casa, ¿sí? El gato está es the cat. El verbo estar es el mismo verbo que el verbo ser en inglés. The cat is in the living room. ¿Sí? Living room es la sala de estar. Ahora vamos a preguntar de vuelta. Digamos que la sala de estar es demasiado grande y no podemos encontrar el gato. Where is the cat? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Y vamos a preguntar, vamos a pedir más detalles. En la sala, ¿dónde? ¿Sí? In the living room, but where? In the living room, but where? En la sala de estar, pero ¿dónde? Ahora digamos que el gato está debajo de la mesa. Vamos a decir simplemente, está debajo de la mesa. O mejor aún, digamos, allí, está debajo de la mesa. ¿Sí? En inglés diríamos, la palabra en inglés para mesa es table. Table. ¿Cómo decimos allí en inglés? En inglés la palabra para allí es there. ¿Sí? Pero queremos indicar allí, cuando queremos indicar que algo está allí, en este caso diríamos over there. Over there. Over there tiene la connotación de que estamos indicando a la persona que queremos que mire hacia allí, ¿verdad? No solamente estamos diciendo que algo está allí, ¿verdad? Sino que queremos, over there tiene una connotación de que queremos que la persona cambie la mirada y que mire hacia tal lugar donde estamos indicando, ¿bien? Over there. It is, it is under, que significa debajo de, the table, ¿sí? Under the table. Over there, it is under the table. Allí está debajo de la mesa. ¿Bien? Ahora vamos a preguntar, ¿qué hay encima de la mesa? ¿Qué hay encima de la mesa? ¿Cuál es la palabra para qué en inglés? La palabra para qué en inglés es what. Es otra de las llamadas W words, ¿sí? Porque empieza con W. Son las palabras de preguntas. ¿Qué hay encima de la mesa? What is there on the table? ¿Sí? On the table. On significa sobre algo, ¿sí? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Sí? Mejor usar sobre que encima. On the table. What is there on the table? ¿Qué hay sobre la mesa? Fíjense, vamos a observar lo siguiente. En inglés, como ya les dije antes,
como no se utiliza abrir un signo de exclamación o de interrogación al comienzo de las oraciones, nosotros la forma que tenemos de identificar al comienzo de una frase si es una pregunta es, bueno, en este caso porque tiene una palabra que ya indica que es una pregunta, que es la palabra what, idéntica a la palabra qué en español, ¿verdad? Pero cuando no tenemos estas palabras es además otra cosa que nos indica que es una pregunta. En las preguntas el verbo viene antes del sujeto, ¿bien? Y en las afirmaciones o oraciones aseverativas tenemos que primero viene el sujeto y luego viene el verbo, ¿bien? En este caso, el sujeto está, ¿cómo es? Se dice implícito, ¿verdad? What is there on the table? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Sí? Pero vieron que tenemos primero el verbo ser. Cuando empezamos con el verbo, eso es claramente una pregunta, una oración interrogativa. La respuesta va a ser, sobre la mesa está el teléfono. Sí, digamos, sobre la mesa está el teléfono. Solamente así. Vamos a ver lo que les dije. Ahora, como vamos a dar una respuesta que no es una pregunta, vamos a tener primero el sujeto, luego viene el verbo, ¿bien? Sobre la mesa es on the table is the telephone, ¿sí? On the table is the telephone. Sobre la mesa está el teléfono, ¿sí? Entonces tenemos sobre la mesa primero y luego viene el verbo, ¿sí? Si esto fuera una pregunta diríamos what, para la palabra qué, ¿verdad? Is y luego on the table, ¿bien? Ahora digamos que queremos preguntar ¿por qué no has comido tu comida? ¿Bien? Así, bien sencillo, una oración bien simple. ¿Bien? ¿Por qué no has comido tu comida? La palabra en inglés para por qué es, recuerden que es otra W word, ¿sí? Así que debe empezar con W, ¿verdad? Why significa por qué. Why. Recuerden que cuando hacemos una pregunta en el negativo, mejor dicho, cuando vamos a hablar en el negativo siempre, ya sea una pregunta o una afirmación, utilizamos el verbo auxiliar to do, que ya lo habíamos visto en una clase pasada. To do. Este es el verbo auxiliar que utilizamos tanto para una pregunta en tiempo pasado o en tiempo presente, como para una negación, ¿verdad? O una oración en el negativo. O sea que aquí, como es las dos cosas, esto va a ser una pregunta, esto va a ser una pregunta en el pasado y además es una pregunta negativa, ¿verdad? Así que con certeza vamos a tener que utilizar el verbo to do como verbo auxiliar. Nuestra pregunta es, ¿por qué? O sea, ya es una pregunta, no has comido tu comida. Entonces, como es una pregunta, debemos colocar el verbo antes del sujeto, ¿verdad? Así que, bien, empezamos con la pregunta ¿por qué?, ¿verdad? Cuando tenemos una palabra de pregunta, eso siempre va primero. ¿Por qué? Ahora tenemos que utilizar el verbo to do. Siempre el verbo auxiliar viene, es el que comienza, ¿verdad? Why, el verbo to do, conjugado en la tercera persona es, perdón, conjugado en tú, para la segunda persona del singular, es did, pero dijimos que es una pregunta en el negativo. ¿Por qué no comiste tu comida? Es en el negativo, o sea que didn't. O lo que es lo mismo, did not, ¿verdad? Sería lo mismo decir did not. Recuerden que la negación, la palabra not, que es la que niega, siempre va después del verbo auxiliar. Didn't es la abreviación de did not, ¿bien? Entonces tenemos why
didn't, y en la pregunta, ¿qué es lo que viene después del verbo? Viene el sujeto. ¿Por qué no has comido tu comida? ¿O por qué tú no has comido tu comida? El sujeto es tú, ¿verdad? You. Why didn't you? Y ahora, comido, tu comida, ¿verdad? El verbo comer es eat. Tu comida. Your food. ¿Sí? Your es el pronombre posesivo tú, ¿verdad? Pero no tú del pronombre personal, tú, con tilde. No es este tú. Es el tú sin tilde, de tu libro, tu comida, ¿verdad? Bien, entonces tenemos why didn't you eat your food? ¿Por qué tú no has comido tu comida? ¿O por qué tú no comiste tu comida? Dijimos que en inglés, ¿verdad? Cuando es una pregunta viene primero el verbo y después viene el sujeto, ¿sí? Pero cuando les digo que primero viene el verbo, en este caso, como tenemos un verbo auxiliar, el verbo que va primero es el verbo auxiliar, en este caso el verbo to do. Y luego viene el sujeto. Y luego el otro verbo, ¿verdad? En este caso eat, ¿sí? Que es el verbo de comer. Este verbo no lo podemos traducir, porque este verbo no tiene un significado más que funcionar como verbo auxiliar para una negación y para una pregunta en tiempo presente o tiempo pasado, ¿verdad? En español, como no necesitamos un verbo auxiliar para estas situaciones, no podemos traducirlo, ¿verdad? Lo más fácil, podríamos decir que esto podría traducirse así: ¿por qué no has comido tú tu comida? Sin embargo, tampoco sería correcto traducirlo así, porque no has comido tu comida sería la conjugación del sería pretérito perfecto, no has comido. Sin embargo, esto es un pretérito indefinido o pasado simple. En realidad esto debería traducirse como ¿por qué no comiste tu comida? ¿Verdad? Why didn't you eat your food? Si quisiéramos decir esto en pretérito perfecto, diríamos why haven't you eaten your food? ¿Bien? Que es un poquito más complicado. Bueno, ahora vamos a responder. Porque no tenía hambre, o porque yo no tenía hambre. Recuerden que el yo, o el sujeto, o el pronombre personal en inglés no lo podemos omitir jamás, ¿verdad? Así que en inglés deberíamos decir porque yo no tenía hambre. Entonces, ¿cómo diríamos por qué? Diríamos because. Because significa por qué. ¿Y cómo decimos no tenía hambre? En inglés, el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, que es lo mismo que pasado simple, los dos tienen un solo verbo, ¿verdad? Una sola conjugación. O sea que la respuesta no tenía hambre, en inglés es lo mismo que decir porque no tuve hambre, porque no existen dos conjugaciones aparte, una para tenía y otra para tuve, ¿bien? Así que porque no tenía hambre o porque no tuve hambre se diría because I, recuerden que primero va el sujeto y después el verbo, porque esto no es una pregunta, ¿verdad? Es una afirmación. Because I, ahora que dijimos el sujeto, ahora sí viene el verbo. El verbo es, en inglés, no decimos tener hambre. Las sensaciones no las tenemos en inglés. Las sensaciones vienen relacionadas con el verbo feel, que es sentir, o con el verbo to be, que es ser, ¿bien? Ser o estar, ¿ok? Entonces diríamos because I, porque no tenía hambre, dijimos because I wasn't no tenía o yo no estaba hungry, hambriento, ¿verdad? En inglés
no decimos que tenemos hambre. En inglés decimos que estamos hambrientos o que sentimos hambre. O nos sentimos hambrientos. ¿Bien? Entonces, como estamos hambrientos, el verbo estar en inglés es el verbo to be, que en el tiempo pasado, en la conjugación del pasado, es was. ¿Bien? Recuerden que después del verbo auxiliar, en este caso el verbo auxiliar es el verbo to be y el verbo principal es hungry. No, perdón, esto no es un verbo, esto es un adjetivo. Me equivoqué. Este es el verbo, el único verbo, el verbo to be. Luego del verbo, dijimos, viene la palabra que niega, que es la palabra not. ¿Bien? Así que was not es lo mismo que decir wasn't. ¿Bien? Solo que aquí esta es la forma abreviada de decirlo. Because I wasn't hungry. Porque yo no estaba hambriento. ¿Bien? Así que no se olviden eso. En inglés no decimos que tenemos hambre, ni que tenemos frío, ni que tenemos sed. ¿Sí? Decimos que estamos con frío, o estamos hambrientos, o estamos acalorados, o estamos sedientos. ¿Bien? Because I wasn't hungry sería porque no estaba hambriento. Because I wasn't thirsty sería porque no estaba sediento. ¿Sí? Because I wasn't cold, porque yo no estaba friolento, o yo no estaba con frío. ¿Bien? Así que en inglés utilizamos el verbo to be para las sensaciones que sentimos. Ahora vamos a decirle a alguien: toma, bebe un poco de agua. ¿Sí? Para toma necesitamos el verbo tomar en imperativo. Y si recuerdan, cuando hablamos de imperativo en inglés, cuando conjugamos verbos, les dije que en inglés el imperativo es el mismo verbo en infinitivo. ¿Sí? El imperativo y el infinitivo en inglés es el mismo. Por lo tanto, el verbo toma, que es el verbo tomar, es to take. ¿Sí? To take es tomar. Dijimos que el infinitivo es el imperativo también. Así que diríamos take. Take. Toma. Bebe un poco de agua. Otra vez, el verbo beber es to drink. To drink. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decimos bebe en imperativo? ¿Verdad? Una orden. Decimos igual que el infinitivo. Drink a bit es un poco of water. ¿Bien? Gracias. Decimos thank you. Thank you. O si queremos decir muchas gracias, decimos thank you very much. Very much. Thank you very much. Muchas gracias. Y decimos hello everybody. Today's will be a practice lesson. Hola a todos. Hoy va a ser una clase de práctica o de repaso. Así que voy a hablarles en inglés y voy a ir planteando algunas preguntas y les voy a dar el tiempo para que piensen las respuestas y luego las voy a escribir en la pizarra. Quiero que empiecen a acostumbrarse a pensar en tiempo real en las palabras que debemos decir en inglés para formar las oraciones, ¿sí? So I want you to get used, acostumbrarse es get used, in real time, to be able to think the words you have to use to form some sentences, okay? So I will be asking you how to say something in English, and you have to think and you have to prepare the answers by the time I write it down on the whiteboard, okay? La palabra whiteboard, que literalmente significa tabla blanca, es la palabra en inglés para pizarra, ¿sí? Blackboard o tabla negra sería el pizarrón. La pizarra, que es la blanca, es whiteboard, ¿sí? Bien. So, I will speak in English
so that you can train your hearing. Voy a hablar en inglés para que ustedes puedan entrenar vuestro oído. So now I want you to remember how we structure the questions in English. Okay? Questions. Remember that in English, the order of the words in a question is inverted in relation to an affirmative sentence. Okay? So, in an affirmation, we have first the verb and later, first the subject, yes, and later the verb. First the subject, later the verb, okay? Now, in a question sentence, we have first the verb and later we have the subject. For example, I go home, right? I go home. Yo voy a casa. First comes the subject, later comes the verb, okay? And then comes the predicate, okay? In a question, first comes the verb. For example, did I go home? So first the verb, then the subject, and then the predicate, okay? Did I go home, or did John go home? Right? So, I want you to think how we would ask somebody. Ask es preguntar. How will we ask somebody in English? ¿Dónde vive? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? How do we ask that in English? ¿Cómo preguntamos a alguien dónde vive? Recuerden que la palabra dónde en inglés es where. Remember that the word in English for dónde is where. So, ¿dónde vives tú? Okay? Remember, in English, first the verb, later comes the subject. So, ¿dónde vives tú? Where the verb is the auxiliary verb, okay? Recuerden que en inglés todas las preguntas necesitan un verbo auxiliar, que es el verbo to do, ¿verdad? A menos que sea una pregunta que está en tiempo futuro. En ese caso el verbo auxiliar que se usa es el verbo will. Entonces, cuando decimos que la pregunta primero va el verbo, luego va el sujeto, primero ponemos el verbo auxiliar, ¿sí? Luego va el sujeto y luego va el resto del verbo junto con el predicado, ¿verdad? So, where do, now the subject, okay? You, and now live. ¿Dónde vives tú? ¿Sí? O ¿dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Okay? Now, how would we ask somebody? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Or ¿cuántos años tienes? How do we ask that in English? ¿Cuántos años tienes? En inglés no utilizamos las mismas palabras que en español. No preguntamos cuántos, ¿sí? Ni tampoco utilizamos la palabra años. En inglés decimos how old are you? Okay? How old are you? Que literalmente significa ¿cómo vejez o viejo eres tú? ¿Cómo viejo eres tú? O ¿cuán viejo eres tú? ¿Sí? Así que así se pregunta la edad en inglés. Now, let's answer. Tengo 35 años. How do we say that? Tengo 35 años. Remember, in English, when we say our age, we do not use the verb tener, the verb to have, right? We do not use. No decimos tengo tantos años en inglés, ¿verdad? En inglés utilizamos otro verbo. We say I
First comes the subject, then the verb, okay? I am 35, okay? 35. Podemos colocar el guión para indicar que esto es un número solo, ¿verdad? So, we can say, I am 35, or I am 35 years old, okay? I am 35, or I am 35 years old, right? So now, somebody asks us, where do you live? Okay? I want to reply. Yo vivo cerca de la casa de Juan. Cerca de la casa de Juan. Yo vivo cerca de la casa de Juan. Recuerden que en inglés, cuando es una oración afirmativa o aseverativa, primero va el sujeto, después va el verbo, ¿bien? Yo vivo cerca de la casa de Juan. In English, we would say, I live, okay? First comes the subject, later comes the verb. I live near. Near significa cerca, cerca de, en realidad. Near, cerca de. Cerca de la casa de Juan, ¿cómo diríamos? I live near. Recuerden que en inglés cuando enseñamos pertenencia, decimos el dueño y un apóstrofe con una S para indicar que es de Juan, ¿sí? Y luego si queremos decir la casa de Juan, el objeto casa viene después del dueño, ¿sí? Por lo tanto, yo vivo cerca de la casa de Juan. I live near Juan's home. Okay? I live near Juan's home. Or we can also say, también podemos decir, I live in Spain. Yo vivo en España, ¿sí? I live in Spain, or I live in Argentina, or I live in Brazil, wherever, okay? Wherever significa a donde sea. So now let's imagine, we will ask, where is something, okay? Vamos a preguntar, ¿dónde está alguna cosa? So, I want to know, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Así que, which is the English word for dónde? ¿Cuál es la palabra inglesa para dónde? ¿Dónde está el teléfono? Recuerden que, independientemente de que en este caso tenemos una de las palabras de pregunta, que son dónde, quién, cuándo, ¿verdad? Se sigue utilizando la regla. Para una pregunta primero viene el verbo, después viene el sujeto y luego el predicado, ¿verdad? Así que, where is the telephone? Perdón, ya lo dije. Así que, where, ¿dónde? Is, primero el verbo, ¿verdad? El verbo ser, el verbo to be. Ahora el sujeto, the telephone. Y en este caso no tenemos otro predicado, ¿verdad? Where is the telephone? ¿Dónde está el teléfono? And the answer will be, y la respuesta será, el teléfono está sobre la mesa. El teléfono está sobre la mesa, o simplemente sobre la mesa, ¿sí? Está sobre la mesa. Diríamos primero primero el sujeto, luego el verbo, ¿sí? Y luego el predicado. A ver si nos acordamos de las palabras que necesitamos para esta oración. Está sobre la mesa, o el teléfono está sobre la mesa, ¿sí? Está, se dice it is, ¿ok? Recuerden que en inglés no podemos omitir el sujeto o el pronombre personal. O sea, está, tenemos que igual utilizar el pronombre it, que es el pronombre, el eso o el ello, ¿sí? Sobre sería, o encima, ¿verdad? Encima es on.
¿sí? On, que es la misma preposición que significa encender o encendido. Por ejemplo, turn on the light significa enciende la luz, ¿sí? The lights are on, las luces están encendidas. Pero on también significa encima de algo. Y la palabra para mesa es table. Table. Entonces, el teléfono está encima de la mesa, es the telephone is on the table. Table. The telephone is on the table, ¿verdad? Se cumple entonces todavía la estructura de las oraciones afirmativas, de las oraciones aseverativas. Primero viene el sujeto, que es the telephone, luego viene el verbo y después viene el predicado, ¿sí? También podemos decir, we can also say, it is on the table, ¿sí? En lugar de decir, the telephone is on the table, decimos, it is on the table. Simplemente está sobre la mesa, ¿sí? O podríamos simplemente contestar, on the table, sobre la mesa, ¿verdad? Bien. So now, I want to say, for example, ahora yo quiero decir, por ejemplo, está al lado del florero. Está al lado del florero, ¿verdad? A la misma pregunta, ¿dónde está el teléfono? Está al lado del florero. Entonces, cambiaríamos solamente el predicado y la preposición, ¿verdad? En lugar de encima, utilizaríamos la preposición para al lado. En English, al lado is beside. Beside. This is al lado. Okay? And florero is a vase. Vase. Okay? So, where is the telephone? The telephone is, o simplemente decimos it is, así no escribo nuevamente the telephone. It is beside the vase. It is beside the vase. It is beside the vase. Está al lado del florero. Okay, we will finish today here our practice lesson. I hope this is useful for you. I hope you can also train your hearing. And thanks for watching and staying with me here. And I will see you in our next lesson. Okay? Have a nice day. Goodbye. Hola a todos. Hoy vamos a ver un breve repaso de algunas lecciones para después continuar con otros temas avanzados. Vamos a ver el título, breve repaso de clases. En inglés es brief review o breve repaso. Si recuerdan, cuando hace varias clases, cuando hablamos del verbo gustar, dijimos que en inglés es I like o el verbo to like. En inglés, el verbo to like no es reflexivo como el verbo gustar en español, ¿sí? En español decimos me gusta, le gusta, a nosotros nos gusta, ¿sí? En inglés el verbo to like es un verbo como cualquier otro, entonces funciona de esta forma. Yo gusto tal cosa, él gusta esta comida, ¿sí? O sea, no es reflexivo, no es a él le gusta, ¿verdad? En inglés no hay verbos reflexivos. Entonces, el verbo gustar en inglés es to like. ¿Recuerdan cómo se dice do you like? Perdón. ¿Te gusta esta comida? ¿Te gusta esta comida? ¿Cómo diríamos en inglés? Recuerden que en inglés una pregunta tiene invertido con respecto a una oración aseverativa el verbo con respecto al sujeto. O sea, la posición de ambos está invertida. En la pregunta va primero el verbo, luego va
el sujeto, ¿verdad? Mientras que en la oración aseverativa primero va el sujeto, luego va el verbo, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntar, ¿te gusta esta comida? Entonces el verbo gustar es el verbo to like. Y comida se dice food. ¿Cómo se preguntaría eso? ¿Te gusta esta comida? Bien. Dijimos que, como no es un verbo reflexivo, no existe la palabra te, ¿verdad? De te gusta, el pronombre posesivo ese, ¿verdad? Entonces diríamos simplemente, primero verbo, ¿verdad? Recuerden que en inglés necesitamos un verbo auxiliar para formular preguntas y también verbo auxiliar para oraciones en negativo, ¿sí? Entonces, para preguntas en presente y en pasado, usamos el mismo verbo auxiliar que utilizamos para las preguntas negativas, que es el verbo to do, el verbo auxiliar. Para las preguntas en futuro, vamos a utilizar el mismo verbo auxiliar que utilizamos para todas las oraciones en tiempo futuro, que es el verbo to will. Pero acá estamos preguntando, ¿te gusta esta comida? Es una pregunta en tiempo presente. ¿Cuál es el verbo auxiliar que utilizamos para elaborar una pregunta? El verbo to do, ¿verdad? To do. El verbo gustar es el verbo to like, ¿sí? Y la palabra para comida es food, ¿sí? Entonces, ¿te gusta esta comida? Sería do you like this food? Do you like this food? Sería, aquí tenemos primero el verbo, porque es una pregunta, luego va el sujeto, y luego el verbo gustar. ¿Por qué? Cuando tenemos el verbo es ¿te gusta esta comida? Es el verbo gustar. Pero, como necesitamos para una pregunta, siempre necesitamos un verbo auxiliar, el verbo principal de la oración cuando hay un verbo auxiliar es el verbo auxiliar, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este sentido, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que primero va el sujeto, perdón, primero va el verbo, después va el sujeto, estamos hablando que primero va el verbo auxiliar y después el sujeto. Inmediatamente después va el otro verbo en caso de que también haya un segundo verbo, como en esta oración, ¿verdad? Así que tenemos verbo y sujeto, ¿sí? En las en las oraciones afirmativas, que no son preguntas, va primero el verbo, primero el sujeto, ¿sí? La persona, y después va el verbo o la acción, ¿sí? Bien, recuerden que la palabra this significa este o esta, ¿sí? Ahora vamos a decir, no me gustó, o no me gusta. ¿Cómo diríamos en inglés, no me gusta, o no me gusta esta comida? Sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? No me gusta esta comida. Diríamos, primero, no me gusta. Sería, no, una coma. No me gusta. Entonces, recuerden que en inglés toda oración necesita tener el sujeto o el pronombre personal, ¿verdad? O sea, no podemos decir no me gusta, teníamos que decir no, a mí no me gusta. Entonces, también recuerden que al ser una oración afirmativa o aseverativa, afirmativa no porque es en negativo, pero es aseverativa porque no es en pregunta. Entonces, primero va el sujeto, después va el verbo. No, I, el sujeto yo, y ahora va el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es gustar. Pero, como es una oración en negativo, recuerden que necesitamos utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar para el negativo es el mismo verbo auxiliar para las preguntas, el verbo to do. Entonces decimos, no, I do, verbo auxiliar, la palabra que niega, not,
Y ahora el verbo gustar. Like it. ¿Sí? Like it es el objeto, ¿verdad? El ello o el eso. No, a mí o yo no gusto de eso. ¿Sí? No, I do not like it. Entonces la persona preguntaría, ¿por qué? O mejor aún, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? La palabra en inglés para ¿por qué? Recuerden que en inglés las palabras para preguntas, con excepción de una, todas empiezan con la letra W. Por eso se las conoce como las W words. Sería why. Why significa ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? Why, recuerden que al ser una pregunta necesitamos otra vez el verbo auxiliar to do, ¿sí? Y también es una pregunta en negativo, o sea que vamos a utilizar la palabra not. ¿Por qué no te gusta? ¿Sí? Y al ser una pregunta, primero va el verbo auxiliar, después va el sujeto. Why do, el verbo auxiliar, ahora el sujeto, you, ahora la palabra que niega, not, y ahora el verbo gustar, con el objeto, ¿sí? Like it. Why do you not like it? ¿Por qué no te gusta? Digamos que la respuesta será porque es demasiado amargo, podemos decir, ¿sí? ¿Cómo se dice amargo en inglés? ¿Y cómo se dice por qué? Dijimos que por qué, la pregunta es why. ¿Cómo es la respuesta? ¿Por qué? ¿Sí? El por qué en inglés es because. Because. Porque es demasiado amargo. ¿Sí? La palabra para demasiado en inglés es too. ¿Sí? Too. Y amargo, recuerdan que vimos en una de las últimas clases cómo se llaman las sensaciones gustativas en inglés. La palabra para amargo es bitter, ¿sí? Entonces, porque es demasiado amargo decimos because it, o sea, primero va el sujeto, después va el verbo. ¿Por qué? Porque es una oración aseverativa, no es una pregunta. Y como además de ser una oración aseverativa, es una oración en afirmativo, ¿verdad? No es negativo, entonces no tenemos motivo para usar un verbo auxiliar, como en el caso del verbo auxiliar to do. Entonces, solamente usamos el verbo ser. Es demasiado amargo, ¿verdad? Entonces, primero el sujeto, después el verbo. El sujeto es eso, it, ¿verdad? Because it, ahora viene el verbo ser, el verbo to be. Is, la palabra demasiado, too, y la palabra, ahora viene el adjetivo, ¿sí? Too bitter, amargo. Bitter, ¿sí? Because it is too bitter, porque es demasiado amargo. Aquí el pronombre personal it, que sería el eso en español lo omitimos. Nosotros no decimos porque eso es demasiado amargo, decimos simplemente porque es demasiado amargo. Pero en inglés no podemos jamás omitir el sujeto o el pronombre personal, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo diríamos ahora porque es demasiado dulce? La frase sería idéntica, pero cambiaríamos bitter por la palabra dulce, que es sweet. ¿Sí? Sweet. ¿Sí? Sweet. Recuerden que
la doble E se pronuncia I. Esto es sweet, es como una I un poco más larga, sweet. Aquí, la doble T hace que la I se pronuncie cortita. La doble consonante hace que la vocal que está antes adquiera su pronunciación corta. Esto se pronuncia entonces better. Si en lugar de dos T tuviéramos una sola T, sería biter, biter. Pero en cambio es better. ¿Sí? Sweet con doble E. Si en lugar de doble E pusiéramos una A, sería sweat, que significa transpiración o sudor, ¿verdad? No tiene nada que ver con sweet. En lugar de sweet podríamos decir salado, porque es demasiado salado. En ese caso diríamos because it is too salty. Salty, ¿sí? Salty, salado. O porque es demasiado agrio o ácido. Diríamos too sour. Sour. Fíjense que en inglés cuando tenemos una combinación de la vocal O con la vocal U, el sonido que adquiere es au, au. Por lo tanto, esta palabra S-O-U-R o S-O-U-R se pronuncia sour, sour. También podríamos decir es muy desabrido o muy soso, ¿verdad? Muy soso. ¿Cuál es la palabra para soso o desabrido? Es esta. Too bland. Bland. Y la palabra bland es lo que llamamos un false friend con el español, o un false cognate. Bland. ¿Por qué? Porque a primera vista parecería que esto significase blando. Pero la palabra en inglés para blando es soft. Soft. La palabra bland no significa blando, significa soso o insulso. Así que because it is too bland significa porque es demasiado insulso. ¿Bien? O podría ser too spicy. Spicy. Spicy es picante. Spicy viene de la palabra spice, que significa especias. Por ejemplo, spices era lo que había ido a buscar Cristóbal Colón cuando trató de llegar a India yendo por el otro lado del mundo. Él iba a buscar spices, que son especias. Y spicy es picante, ¿sí? También se utiliza para decir excesivamente condimentado, pero también principalmente se utiliza para decir picante, ¿sí? Otra palabra para picante es hot. Hot. Sin embargo, hot casi siempre se utiliza con la connotación de caliente, algo que está demasiado caliente, ¿sí? Bien. Ahora podemos también decir, podríamos decir, because it is too, podemos decir, en lugar de decir porque está demasiado dulce o salado o amargo, porque está pasado, ¿sí? No podrido, pero está pasado. ¿Cómo diríamos? La palabra para decir pasado sería foul. No vamos a decir está demasiado pasado, simplemente diríamos está pasado. Foul. Foul significa pasado, una cosa que está ya en estado de descomposición, ¿sí? Así que, ¿por qué no te gusta? Why do you not like it? Because it is foul. Porque está pasado, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí no, I do not like it. No, no me gusta. Why do you not like it? ¿Por qué no te gusta?
Fíjense que podemos abreviar siempre que tenemos un verbo auxiliar con la palabra not, que es la palabra para la negación. Siempre hay una manera de abreviar y que se utiliza generalmente, se habla y se escribe abreviado en inglés. Esto se abreviaría así. Vamos a escribirlo así. Don't. Don't. Y bien, acá no se puede abreviar porque tenemos el verbo va entre medio del auxiliar y de la palabra not, que son las que se abrevian. Entonces, podemos decir no, I do not like it, o también no, I don't like it. ¿Sí? Bueno, entonces en la clase que viene vamos a cambiar de tiempo verbal estas frases que estuvimos viendo. Nos vemos en la clase que viene. Vamos a continuar con las oraciones que estábamos conjugando en la clase pasada. Ahora vamos a pasar esto a tiempo futuro, ¿sí? Vimos que did you like this food es ¿te gustó esta comida? No, I did not like it. No, no me gustó. Why did you not like it? ¿Por qué no te gustó? Because it was too bitter. Porque estaba demasiado amarga, o lo que sea. Esto está en tiempo pasado. ¿Cómo lo pasaríamos ahora a futuro? Si quisiéramos conjugar esto al futuro, toda la conversación. Recuerden que para el tiempo futuro, sin importar el tipo de oración que sea, sin importar que sea pregunta o oración aseverativa, o sin importar si es una frase en afirmativo o en negativo, siempre si es una oración en futuro, el verbo auxiliar será el verbo to will, ¿verdad? Entonces agrega la palabra will como verbo auxiliar, ¿bien? Así que tenemos que cambiar o agregar, en realidad, a cada una de estas oraciones el verbo will, que es el auxiliar que determina o que indica el tiempo futuro en inglés, ¿sí? Bien, did you like this food? ¿Te gustó esta comida? Quiero que digamos ahora, ¿te gustará esta comida? ¿Cómo diríamos eso? Cambiamos el verbo que indica el tiempo verbal es siempre, cuando hay un verbo auxiliar, es el verbo auxiliar, o sea que el verbo like no lo tocamos. Vamos a cambiar el verbo to do, que está en pasado, y vamos a agregar la palabrita will. El verbo will jamás tenemos que conjugarlo, simplemente lo colocamos ahí como está la palabra, y eso ya indica que la oración está en futuro. Entonces vamos a decir, will you like this food? ¿Te gustará esta comida? ¿O te va a gustar esta comida? La respuesta, no, I did not like it. Esto está en pasado. No, a mí no me gustó. Tenemos que cambiar esto a tiempo futuro. Vamos a cambiar nuevamente el verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un verbo auxiliar. Si no tuviéramos verbo auxiliar, cambiaríamos entonces, no cambiaríamos, sino que solamente agregaríamos la palabra will antes del verbo principal, del verbo que domina la oración, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos un verbo auxiliar, lo reemplazamos por el verbo will. No, I will not like it. No, I will not like it. No, no me va a gustar. ¿Sí? ¿Te gustará esta comida? No, no me va a gustar o no me gustará. Why did you not like it? ¿Por qué no te ha gustado? ¿Por qué no te gustó? Vamos a cambiar esto a futuro, nuevamente. Lo que hacemos es reemplazar el verbo to do, que es en este caso verbo auxiliar, por el verbo auxiliar will, que indica el futuro. Why will you not like it?
¿por qué no te gustará? La respuesta será because it was too bitter o because it was foul. ¿Sí? Porque estaba descompuesto o porque estaba demasiado amargo. Así que vamos a pasar esta oración a futuro para que corresponda con lo demás. Vamos, en este caso, fíjense, no tenemos un verbo auxiliar, ¿no es verdad? Solamente tenemos el verbo principal, el único verbo de la oración, que es el verbo to be, el verbo estar, porque estaba demasiado amargo. El verbo es el verbo estar. Aquí, como no tenemos un verbo auxiliar, no vamos a reemplazar ningún verbo por el verbo to will. Lo único que vamos a hacer es agregar el verbo will antes del verbo principal de la oración. Así que iría antes de was, ¿sí? Como no tenemos espacio, vamos a borrar ahí, ¿sí? Because it, o sea, tenemos primero el sujeto, porque es una oración aseverativa que no es una pregunta. Ahora el verbo auxiliar will y el verbo to be, el verbo estar, que era el verbo que ya estaba. Pero el verbo en infinitivo lo ponemos, porque el verbo estaba conjugado en pasado y nosotros no queremos que esté en tiempo pasado. Entonces, en inglés, cuando construimos una oración en futuro, recuerden que siempre va el verbo will, que es el verbo auxiliar, y el verbo que le sigue siempre está en infinitivo. Es como cuando usamos el futuro en español utilizando el verbo ir. Yo voy a ir, yo voy a comer, yo voy a correr, yo voy a caminar, ¿verdad? Tenemos el verbo auxiliar, ir, yo voy a, y luego el otro verbo va en infinitivo, comer, correr, ¿verdad? En inglés lo mismo. Tenemos el verbo will como verbo auxiliar y luego va acompañado por un verbo en infinitivo, ¿sí? Acá el verbo like está en infinitivo también, ¿verdad? Y así entonces se forma el futuro. Si quisiéramos pasar esto a participio presente, ¿sí? Perdón, pretérito perfecto, que es si quisiéramos decir, por ejemplo, ¿te ha de gustar esta comida? Ya es... No, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado esta comida? No, no me ha gustado. ¿Por qué no te ha gustado? Porque ha estado amarga. ¿Bien? Yo sé que sería poco utilizado este tiempo verbal para este tipo de conversación, pero vamos, solamente para practicar, vamos a pasar este breve diálogo en este tiempo verbal, que en inglés llamamos el present perfect. Present perfect, ¿sí? Entonces el present perfect del verbo to like sería, como el verbo like es un verbo regular, sería have liked, ¿sí? Ha gustado, have liked. Y el verbo to be es have, porque el verbo to be es un verbo irregular. Have been, he estado o ha estado, ¿sí? Este es el present perfect de esos verbos. Vamos a conjugar estas oraciones en este tiempo verbal, el present perfect. Vamos a decir, obviamente el verbo will, que siempre indica futuro, no va a estar. Entonces vamos a decir, vamos a quitar el verbo will y vamos a reemplazarlo por el verbo auxiliar de este tiempo verbal, que en español sería el verbo haber. Te ha gustado, me ha gustado, esto ha sido, ¿verdad? Vamos a colocar have, sería en mayúscula. Have you, y aquí la terminación del participio presente, ¿no?
liked, ¿verdad? La terminación. Esta es la terminación para los verbos regulares, ¿sí? Have you liked this food? ¿Te ha gustado esta comida? No, I have not liked it. No, I have not liked it. No, no me ha gustado. Why? Otra vez. ¿Por qué no te ha gustado? Otra vez, vamos a eliminar will, que indica que la oración está en futuro. Vamos a agregar el verbo auxiliar have. Why have you not liked it? ¿Por qué no te ha gustado? Porque, queremos decir, porque ha estado, acá lo que queremos decir es porque ha estado demasiado amargo, o demasiado salado, o porque ha estado descompuesto, ¿verdad? Como diríamos, ha estado. Ahora ya no es más have liked, ahora es el verbo de esta oración es el verbo to be, ¿sí? El verbo estar. El verbo to be en present perfect es have been, ¿sí? Entonces, reemplazamos will por el verbo auxiliar have y el present, el participio de esta conjugación, la terminación sería been, ¿sí? Been. Because, ups, me equivoqué aquí. Recuerden que la tercera persona del singular es la única que cambia, que tiene una conjugación diferente en el tiempo presente. Y aunque esto es una conjugación del pasado, he estado, he ido, ¿verdad? Me ha gustado. Sin embargo, el verbo auxiliar, en el caso del verbo en español, que es el verbo haber, ha, está conjugado en presente. Al igual que el verbo auxiliar aquí, el verbo have, está conjugado en presente. Por lo tanto, en tiempo presente, la conjugación para la tercera persona del singular, en este caso el eso, termina en S, ¿bien? Así que decimos, because it has been too bitter, porque ha estado demasiado amargo, o because it has been foul, porque ha estado descompuesto, ¿sí? Si quisiéramos, también podríamos decir, aquí utilizaríamos quizás el pretérito pluscuamperfecto. Le cambiamos el has been por had been, ¿bien? Entonces siempre podemos también cambiar la conjugación del verbo auxiliar, ¿sí? por el pasado, y ahí cambiamos el tiempo verbal y tenemos un pluscuamperfecto o un pretérito anterior, ¿bien? Pero aquí ya ven entonces cómo se van conjugando las oraciones, cómo se van cambiando los tiempos verbales. Bien, si tienen preguntas, recuerden que pueden mandármelas por email, o a través del canal de YouTube, o a través del blog, y las iré contestando, ¿sí? Así que no duden en escribirme si tienen alguna consulta. Gracias por mirar la clase, por acompañarme, y nos vemos en la clase que viene. Chao. Hola, recuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo algunas oraciones de cómo decir ¿te gusta esto? No, no me gusta, o sí me gusta, ¿verdad? Y estábamos en realidad hablando de un tiempo presente. Ahora vamos a convertir estas frases bien simples, a tiempo pasado, ¿bien? Así que vamos a pasarlo a pretérito indefinido, o pasado simple, o en inglés, como se llama, simple past, ¿sí? Empecemos con nuestra primera frase. Era, do you like this food? Do you like this food? Es, ¿te gusta esta comida? ¿Cómo diríamos? ¿Te gustó esa comida? O mejor, ¿te gustó esta comida? ¿Sí? Vamos a mantener el esta. ¿Te gustó esta comida? ¿Cómo diríamos esto
en pasado entonces. Aquí tenemos el verbo auxiliar y el verbo de la oración, ¿verdad? Que es el verbo gustar. Pero siempre que tenemos un verbo auxiliar, el verbo que cuenta en lo que tiene que ver con la conjugación es siempre el verbo auxiliar. Por lo tanto, el verbo que vamos a convertir a pasado es el verbo auxiliar, to do. Aquí to do está en tiempo presente. Recuerden que el presente es igual al infinitivo, ¿verdad? Entonces, para pasarlo al tiempo pasado, ¿cuál es el pasado de to do? El pasado es did, ¿sí? Did. Recuerden que en inglés la conjugación del pasado es la misma para todos los pronombres, para todas las personas. No es como en español donde cada persona tiene una conjugación independiente. A mí me gustó, a ti no. En el caso de gustar es especial. Pero yo corrí, tú corriste, él corrió, nosotros corrimos, ¿verdad? Que cambia la conjugación. En inglés es la misma para todas las personas. Did you like this food? Es, ¿a ti te gustó esta comida? Ahora, la respuesta, no, I do not like it. No, a mí no me gusta. Vamos a pasar esto al pasado. No, a mí no me gustó. ¿Qué es lo que pasamos al tiempo pasado ahora? Lo único que conjugamos para convertir la oración entera es el verbo auxiliar to do. Lo pasamos al tiempo pasado simple, ¿verdad? Ahora nos queda, no, I did not like it. No, a mí no me gustó. O ahora la abreviación de did not sería didn't, ¿verdad? En lugar de decir don't, que es la abreviación para el presente, decimos didn't, que es la abreviación para el tiempo pasado. No, I didn't like it. ¿Sí? Why do you not like it? Why do you not like it? ¿Por qué no te gusta? Vamos a convertir esto al pasado. Vamos a decir, why did you not like it? Otra vez, lo único que cambia es el verbo auxiliar, ¿verdad? Conjugando el verbo auxiliar, conjugamos la oración entera. Why did you not like it? ¿Por qué a ti no te gustó? No gustó eso, ¿verdad? El it es eso, el objeto que no te gustó, ¿verdad? Because it is foul. Porque está descompuesto. O because it is too bitter. Porque está demasiado amargo o lo que sea. Esto está en tiempo presente. Vamos a pasarlo a tiempo pasado para que esté acorde al resto de la conversación. Nuevamente, ¿qué es lo que convertimos a pasado? Aquí no tenemos un verbo auxiliar. Solamente tenemos el verbo principal, el verbo ser. Porque está pasado o porque está demasiado amargo. El verbo ser o estar. El verbo to be equivale a ser o estar del español, ¿sí? Así que este es el verbo que vamos a conjugar al pasado. El pasado del verbo to be es was, ¿sí? Esto es el presente. Como el verbo to be es el verbo más irregular del inglés, acá ven que el tiempo presente es diferente al infinitivo. El infinitivo del verbo to be sería be, ¿verdad? Pero este es el verbo más irregular de todos. Bien, vamos a pasar esta oración a pasado simple, o simple past, y quedaría así. It was too bitter. Because it was too bitter. Porque estaba demasiado amargo. O because it was
foul, porque estaba descompuesto, ¿sí? La palabra was se pronunciaría así en español, was, ¿sí? Lo escribo con Z para que no lo pronuncien con una S, was, pronúncienlo z, was, ¿bien? También podemos decir because it was too cold. Since we have already spoken about the word any, in this practice lesson, I want you to use the word any to build sentences in English. Como ya hemos hablado de la palabra any y hemos visto algunos ejemplos de su utilización, en esta clase de práctica quiero hacerles utilizar la palabra any para construir oraciones. So I will be stating some questions for you to think the answers, okay? And I will give you some time for you to think the right answer before I write it down on the whiteboard. Así que voy a estar planteando preguntas para que vayan pensando las respuestas y cómo armar las oraciones antes de que yo las escriba en la pizarra. ¿Bien? So remember, if you need some time to think the answer, you can stop or pause the video and then you click play again to compare your answer with mine. Así que recuerden, si necesitan más tiempo, pueden clicar pausa en el video para pensar la respuesta y luego compararla con la mía. Pero lo importante es que ustedes vayan agilizando el proceso mental de armar oraciones en inglés, ¿sí? So we will practice using the word any. My first question will be, how do we say in English? ¿Cómo decimos en inglés? How do we say in English? ¿Te queda dinero? ¿Te queda dinero? ¿O te queda algo de dinero? Okay. When we learned the word any, we practiced or we said this phrase. Cuando aprendimos la palabra any, hemos dicho esta misma oración. ¿Te queda algo de dinero? Recuerden que cuando hacemos una pregunta, a menos que utilicemos un verbo modal o que estemos utilizando un tiempo verbal compuesto, tenemos que utilizar el verbo to do para una pregunta, ¿sí? ¿Te queda dinero? ¿O te queda algo de dinero? Do you have? En inglés la pregunta comienza con el verbo, luego el sujeto y luego si hay otra parte del verbo, viene después el sujeto. Y ahora el predicado. Do you have any money left? Do you have any money left? ¿Te queda algo de dinero o te queda dinero? So now I want you to reply. Reply significa responder, igual que answer. Answer o reply. Answer se puede pronunciar de la manera americana, answer, o de la manera británica, answer, ¿sí? La pronunciación británica es más cerrada, answer, ¿sí? Igual que la palabra end, que es la conjunción i. La manera americana sería end, la manera británica sería and, o más cerrado, ¿no? Pero eso no importa. No importa que mezclen acento británico y americano, eso es lo de menos. Lo importante es que puedan llegar a comunicarse. So now I want you to say, or you to reply, no me queda dinero, o no me queda nada de dinero, como quieran decirlo, en inglés. Como lo diríamos, no me queda nada de dinero, o no me queda dinero. Do you have any money left?
dijimos que cuando no es una pregunta, cuando es una oración aseverativa, primero viene el sujeto, después viene el verbo, ¿verdad? Y luego el predicado. I don't. Utilizamos nuevamente el verbo to do como auxiliar porque es una oración en negativo. No me queda dinero, ¿verdad? Es una oración negativa. I don't have, del verbo tener, any money left. I don't have any money left. No me queda dinero. No me queda dinero alguno. ¿Sí? Now I want you to ask, ¿te queda dinero? Perdón, no te queda dinero, te queda dinero es lo que preguntamos aquí. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Cómo estructuramos esa oración en inglés? ¿Tienes dinero? Do you have any money? Do you have any money? Do you have any money? ¿Tienes tú algo de dinero? Recuerden que en nuestra clase, cuando vimos el verbo any, les mencioné que tener es to have, pero también se puede decir to have got. To have got. Es una manera un poco más elegante de decir lo mismo, tener. Podemos decir to have o to have got. Now I want you to rewrite this same question, but using have got. Ahora quiero que reescriban la misma oración pero utilizando have got, que es decir lo mismo de una manera un poquito más elegante. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos have got? ¿Sí? ¿Cómo preguntaríamos lo mismo? ¿Tienes dinero? Pero utilizando have got en lugar de solo have. Bien. Así, de esta forma. Como have got ya es una conjugación compuesta o es un verbo compuesto porque es el verbo to have con el verbo got. ¿Sí? Entonces es como si ya tuviéramos un verbo auxiliar. Entonces no necesitamos utilizar el verbo to do como verbo auxiliar porque ya tenemos otro. Entonces, do you have any money? Podemos obviar el verbo to do y preguntar así. Have you got any money? Esto es porque el verbo to have también es verbo auxiliar. Es el verbo haber, ¿verdad? El verbo haber que utilizamos para yo he ido, yo habría ido, ¿verdad? En inglés el verbo haber es el verbo to have. Además de tener, el verbo to have significa verbo haber como verbo auxiliar. Por eso, al ser verbo auxiliar, ya podemos prescindir del verbo to do. ¿Sí? Have you got any money? Es, ¿tienes dinero? And now the answer would be, ¿cuál sería ahora la respuesta? Si estamos preguntando con have got. Si estamos preguntando con have got, no vamos a responder I don't have any money. Vamos a responder con have got. ¿Sí? ¿Cómo responderíamos? No tengo dinero. No tengo dinero. Diríamos Nuevamente, les comenté que para las negaciones utilizamos el verbo auxiliar to do. Salvo cuando tenemos un verbo auxiliar ya o un verbo modal. Y como have es verbo auxiliar también, no necesitamos el verbo to do, no necesitamos decir I don't, I do not. Simplemente utilizamos el verbo to have. I haven't got any money. I haven't got any money. No tengo dinero. No tengo dinero alguno. Any aquí significa alguno, ¿verdad? Si quitamos any,
I haven't got money, estamos diciendo no tengo dinero. Pero queda feo en inglés así. Decimos I haven't got any money, que significa no tengo dinero alguno. Haven't es la abreviación de have not. Del mismo modo que don't es la abreviación de do not. ¿Sí? So now, how would we rewrite the same answer, but this time saying no me queda dinero alguno? Vamos a reescribir la misma respuesta, pero en vez de decir no tengo dinero, vamos a decir no me queda dinero alguno. Lo único que haríamos sería agregar left. Así que agregando la palabra left, estamos diciendo I haven't got any money left. No me queda nada de dinero, no me queda dinero. O no me queda dinero alguno, ¿sí? No tengo dinero y no me queda dinero, ¿sí? La única diferencia es agregar la palabra left. Ahora vamos a decirle a alguien, elige cualquiera de estos libros. Elige cualquiera de estos libros. La palabra para libros en inglés es books, ¿sí? Books. Elige cualquiera de estos libros. Es una oración imperativa. Recuerden que el imperativo en inglés se forma con el verbo en infinitivo, no hay que conjugarlo. Pero el imperativo en inglés no colocamos el sujeto, no colocamos el pronombre personal. ¿Sí? O sea que es el único tiempo verbal en inglés donde no necesitamos colocar el pronombre personal. Elige alguno de estos libros, diríamos así. Choose, vieron que no estoy comenzando con el sujeto o con el pronombre personal, porque no lo necesitamos en el imperativo. Choose any, cualquiera, de, of, estos, these, books, libros. Choose any of these books. Elige cualquiera de estos libros. Ahora, imagínense que la otra persona está preguntando, ¿puedo elegir cualquiera? ¿Puedo elegir cualquiera? How would we say that in English? ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Puedo elegir cualquiera? El verbo modal, poder en inglés es can. Can I, porque es una pregunta. Entonces primero viene el verbo, después viene el sujeto, ¿sí? Can I choose, choose ends with in a letter E. Can I choose any? Can I choose any? ¿Puedo elegir cualquiera? Sí, puedes, sería la respuesta. Sí, puedes. Como la frase de Obama, ¿verdad? Para las elecciones. Era yes. En vez de ser yes we can, sería yes you can. Yes you can. Sí puedes. Sí puedes. Yes you can. So now let's use any in negation. Let's see, a negative sentence. Vamos a decir en inglés, no puedo ver nada. No puedo ver nada. En inglés, la forma de decir no puedo ver nada es no puedo ver cosa alguna. Porque no puedo ver nada se puede decir, pero queda raro, entonces no se usa. En inglés decimos no puedo ver cosa alguna, que sería así. Ahora, recuerdan que para una negación, una oración negativa, necesitamos utilizar un verbo auxiliar. Salvo cuando estamos utilizando un verbo modal. El verbo to can, que es el verbo poder, es un verbo modal. Entonces, no necesitamos usar el verbo to do como verbo auxiliar. Usamos el verbo can y la palabra que niega, not.
I cannot, yo no puedo ver cosa alguna, no puedo ver nada. I cannot see, que es el verbo ver, anything, cosa alguna. ¿Sí? I cannot see anything. Les voy a decir por qué en inglés no se diría no puedo ver nada. Si dijéramos esto, el inglés es un idioma muy lógico en cuanto a la estructura de las oraciones, más que el español en algunos sentidos. I cannot see nothing. Esto sería literalmente no puedo ver nada. Sin embargo, si se fijan, analicen el sentido de no puedo ver nada en español. No puedo ver significa ya es una negación. Y nada también es una negación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estoy pudiendo ver nada, por lo tanto puedo ver algo. ¿Sí? O sea, es una redundancia de negaciones en el español. Que en cuanto al sentido lógico sería, en realidad puedo ver algo, pero hay una convención lingüística o idiomática de que no puedo ver nada significa que no estoy pudiendo ver. El inglés en ese sentido es más lógico. Yo no puedo ver nada, por lo tanto puedo ver algo. Entonces la forma para decir sería yo no puedo ver cosa alguna, ¿verdad? Para decir que no estoy viendo nada. Si dijéramos de esta forma, I can see nothing. I can see nothing. Es yo puedo ver nada. Que queda rarísimo. Entonces, tenemos otra forma de decirlo que esta sí se utiliza, pero poco, es I see nothing. I see nothing es literalmente yo veo nada. Yo veo nada. Por lo tanto, esta sí se utiliza en el idioma. Esto no se utiliza y esto no se utiliza. Esto no se utiliza, esto no se utiliza. Esto es lo que más se utiliza. I cannot see anything. Para decir yo no veo nada. El segundo que se utiliza más, pero aunque mucho menos, es I see nothing. Veo nada. Y estas dos no se utilizan porque son absurdas en inglés. ¿Bien? So, with this we'll end today's practice lesson. I hope this is helping you. If you have any suggestions, if you think there is some method or some technique or some topic that will help you to become fluent, you can send it to me and I'll try to assemble or build some lesson using that, using your suggestion. So I hope this is helping you to learn, and I'm looking forward to see you in our next class. Bye. In this present lesson, I want us to practice some more of our sports vocabulary, okay? Because in our previous class, we just used very few of our new words. Ahora en esta clase lo que quiero es que practiquemos algunas más de nuestras palabras de deportes, nuestro vocabulario deportivo, porque en nuestra clase pasada utilizamos muy pocas de estas palabras nuevas. So, I will be trying for you to understand some of the new words about sports or related to sports that we had learned before. Okay? Ahora lo que quiero es que ustedes traten de recordar y utilizar algunas de las palabras de deportes y nombres de deportes que aprendimos en una de nuestras últimas clases. So, imagine there are two persons speaking. Imagínense que hay dos personas hablando. And the dialogue will be something like this. A mí me gusta mucho el deporte. I want you to think how we would say this in English, okay? I want you to use your brain and use the knowledge that we have learned to try to translate this conversation into English, okay? I will give you some time. You think while I speak, and then I will write it down, okay? Quiero que vayan tratando de ejercitar en la cabeza los conocimientos que hemos aprendido y vayan tratando de traducir al inglés a medida que voy hablando, y luego lo voy a escribir en la pizarra en inglés. Tenemos dos personas que están hablando y una dice: me gusta mucho jugar el tenis.
pero no tengo con quién jugar. Y la otra le dice, a mí no me gusta el tenis, yo prefiero salir a correr. Entonces la otra persona le puede decir, yo voy a salir contigo a correr, vamos a correr juntos. Vamos a pensar cómo se dice esto en inglés. Me gusta mucho jugar al tenis, diríamos I like es me gusta. Jugar, en inglés diríamos jugar al tenis mucho, ¿sí? I like playing tennis a lot. O podríamos decir very much. Dos formas de decir mucho, ¿sí? I like playing tennis a lot or I like playing tennis very much. Me gusta mucho jugar al tenis o me gusta jugar al tenis mucho. También se podría decir I like very much playing tennis. I like very much playing tennis. Sin embargo, generalmente se coloca al final de la oración. So, remember what the other person said. The other person says, no me gusta mucho el tenis. Sería, para una negación, no me gusta mucho el tenis. Recuerden que utilizamos el verbo auxiliar to do. En inglés, las negaciones o las palabras, las oraciones negativas necesitan utilizar el verbo auxiliar, ¿sí? So in English, all the negative sentences need to use an auxiliary verb. So we say, I don't like, no me gusta es I don't like. I like es me gusta. I don't like es no me gusta. Acá el verbo auxiliar es el verbo to do. Y not es la negación. Solo que don't es la abreviación de do not. I don't like playing tennis. I don't like playing tennis. No me gusta el tenis o no me gusta jugar al tenis. Pero me gusta salir a correr. But I like, pero me gusta, but I like salir a correr. ¿Recuerdan cómo se dice salir a correr? Salir es, bueno, primero to, que es en infinitivo, salir a, to go out running. I like to go out running. Me gusta salir a correr. Podemos decir también, we can also say, yo salgo todos los días a correr. O yo salgo todos los días a trotar. No utilicemos ahora la palabra correr, utilicemos la palabra trotar. ¿Sí? Yo salgo todos los días a trotar. How do we say that in English? Remember, in English we have one word that means to run, when we run fast. And the other one, when we are just training, it is to jog, right? So, yo salgo todos los días a trotar. I go out. Cuando es una oración aseverativa, que no es una pregunta, primero viene el sujeto y después el verbo, ¿verdad? I go out, y ahora el predicado. Todos los días, ¿cómo se dice? Se dice every es todos, every day. En realidad, every day es una sola palabra que significa todos días, ¿sí? I go out every day to jog. To jog, o podemos decir jogging. I go out every day jogging. ¿Sí? Salgo todos los días a trotar.
¿Quieres venir conmigo a trotar? How do we say that in English? So try to think how we would ask that question, okay? How we would make that question. Traten de pensar cómo haríamos esa pregunta. ¿Quieres salir conmigo a trotar? En inglés, quieres es, el verbo querer es to want. Pero como es una pregunta, utilizamos además un verbo auxiliar, ¿verdad? ¿Quieres salir conmigo a correr? El verbo auxiliar que utilizamos es el verbo to do. Entonces nuestros verbos son el verbo to do y el verbo to want, que es querer. ¿Quieres salir conmigo a correr? También, como es una pregunta, primero viene el verbo auxiliar, luego viene el sujeto y luego viene el otro verbo con el predicado, ¿sí? Do, you, el sujeto, el verbo want, to come es venir. To come significa venir, conmigo. With es con, with me, conmigo. Jogging, a correr, a trotar. ¿Sí? Podemos decir jogging o to jog, ¿sí? To jog o jogging. Las dos formas son iguales. Do you want to come with me jogging? ¿Tú quieres venir conmigo a trotar? So this is the structure in English of a question sentence, okay? Esta es la estructura en inglés de una oración interrogativa. Now I will say, mi deporte favorito es escalar o la escalada. Okay? So in English we would say, deporte favorito in English is favorite sport. Favorite sport or deporte favorito. Mi deporte favorito would be my favorite sport. My favorite sport, mi deporte favorito es escalada, ¿sí? Cuando trepamos. Rock climbing. Rock climbing es escalada, ¿sí? Rock climbing literalmente significa trepada de roca. Okay? My favorite sport is rock climbing. But the other person will find this a bit risky. Risky is arriesgado. The other person will find this a bit risky. La otra persona, el otro interlocutor, va a encontrar esto un poco arriesgado. So he will say, por lo tanto va a decir, eso es demasiado peligroso para mí. Eso es demasiado peligroso para mí. Eso dijimos que es that. ¿Okay? That es eso o aquello. Eso es demasiado peligroso para mí. La única palabra que todavía no saben es peligroso, que significa dangerous. Dangerous. Eso es demasiado peligroso para mí. That, el verbo is demasiado. Too, ahora peligroso, dangerous. Para mí, for me. That is too dangerous for me. Eso es demasiado peligroso para mí. Or we can also say, también podemos decir, encuentro eso demasiado peligroso. In English we would say, I find
that too dangerous. I find that too dangerous. Find es encontrar. Yo encuentro eso demasiado peligroso. Too dangerous. Remember, there are three words here that are very similar. They are pronounced the same, but they have different meaning, and they are written and spelled differently. Recuerden que hay tres palabras parecidas porque tienen significados diferentes, pero se pronuncian de la misma forma. We have the word two, which means number two, el número dos. We have the preposition to, la preposición to, que significa demasiado. And we also have this word, to, la palabra to, que significa a. For example, I'm going to Juan's home. Yo voy a la casa de Juan. I'm traveling to Germany. Yo estoy viajando a Alemania. Okay? To significa a. Okay? To with a double O con doble O, significa demasiado. Y to with a W and an O means number two, significa el número dos. Así que recuerden, remember, cuando queremos decir demasiado, utilizamos esta palabra. Cuando queremos referirnos al número 2, utilizamos esta palabra. Cuando queremos decir a alguna parte, utilizamos esta palabra. Son tres palabras diferentes que se pronuncian igual. These three words are different. They have different meaning. They are spelled differently, but they are pronounced the same. Okay? So you have to learn the difference between these three words. So with this we are finishing our practice lesson. I hope you find it useful. Remember, if you have any suggestions or any topic that you want to practice more, you can email me and I'll try to focus more on that subject or topic that you want to learn. And okay, thanks for watching, and I'll see you in our next lesson. Goodbye.